De José Antonio Kast en el Partido Republicano, Rodolfo Carter. Rodolfo, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. ¿Cómo está Iván Daniel? No entró a militar al Partido Republicano, ¿no? Efectivamente, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros, la gente en la casa, después de la caída de la primaria en Chile Vamos, que fue un hecho que a mí me dolió en lo particular, no porque no existieran las primarias, sino por la forma en que se tomó la decisión, que creo que le hizo mal a Chile Vamos, y fue muy hiriente para todos los que estuvimos involucrados en ese proceso fallido. Fue hiriente, dice usted, ¿eh? Sí, porque es legítimo que nos hayan hecho, pero esta forma un tanto bufa, payasesca, de que sí, que no, que uno se enteraba por los diarios, que subía y bajaba gente, colabora a desprestigiar mucho la actividad pública. No es lo que yo quiero estar, este desfile de vanidades que fue el desastre de la primaria de Chile Vamos. Oiga, le quiero preguntar su llegada a Republicanos, pero antes que eso, ¿usted era admirador de Trump? No. Porque hay una buena parte de la derecha que lo admiraba. No. Yo generalmente no me gustan los caudillos ni los modelos que lindan el autoritario. Yo creo firmemente en la libertad. Pero dicho eso, reconozco que el presidente Trump ha tenido una capacidad para interpretar a las amplias clases medias norteamericanas que han perdido su fuente de empleo, producto de la inmigración ilegal, de la huida de las empresas a otros países, y finalmente este ánimo que ha sido permanente en Estados Unidos, esta cosa centrípeta, América primero, que es muy malo para el mundo, porque el mundo necesita a Estados Unidos muy comprometido con la libertad en el planeta. Pero cuando las cosas empiezan a fracasar dentro de Estados Unidos, el ciudadano norteamericano, que es el que vota, quiere un presidente preocupado de las condiciones internas del país, que es a lo que responde hoy día el presidente Trump. Ahora, lo de ayer no parece precisamente ir en esa línea, en la línea de América primero. Lo que pasa fue muy contrapelo. Si tú ves las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el amigo del presidente Boric, y del presidente Trump, la primera declaración fue: mire, en esto nosotros no tenemos nada que ver, Israel actuó solo. Pero frente a la oportunidad de terminar de una vez por todas con el peligro que es la dictadura teocrática de Irán y el control de armas nucleares por un Estado terrorista como el iraní, Estados Unidos optó por una medida bastante radical, riesgosa, pero que le permite, en el principio, en el papel al menos, terminar de una buena vez con el riesgo de que la energía nuclear, mal usada por Irán, pueda afectar a todo el mundo. Y déjame darte un dato. La política chilena realmente se ha olvidado que en la frontera norte de Chile se detectó hace mucho tiempo la presencia de agentes iraníes. Hoy día Irán colabora con el gobierno boliviano con energía nuclear. No es un tema que solamente le importe al hemisferio norte, también tiene que ver con nuestra realidad concreta acá en el sur del mundo. Claro, sin contar con los efectos económicos. Supongo que no está de acuerdo con el tuit del presidente ayer, digamos. Yo creo que el presidente, no tengo que sumar yo algún comentario más, el presidente lo hace mal en relaciones internacionales, confunde sus intereses personales con los intereses de Estado. Yo puedo tener una posición más o menos favorable a determinado presidente, pero cuando me relaciono con la primera potencia del planeta o con China, lo primero es el interés de Chile y no la barra brava que a mí me anima. O sea, ¿usted le habría contestado al teléfono a Marco Rubio? Pero por supuesto, pero es evidente. Esta lógica del presidente, que yo solo hablo con presidente y no con secretarios de Estado, primero no entender el tamaño que tiene Chile a nivel internacional. Y además el secretario de Estado habla con el primer ministro inglés o con el presidente de Francia y ninguno de ellos le deja contestar el teléfono porque no llama al presidente de Estados Unidos. Volvamos a Chile. ¿Su llegada a Republicano no ha sido precisamente plácida o sí encuentra? Yo encuentro que sí. ¿Usted ¿Sí? ¿Por qué diría que no? Lo que pasa es que había algunos resquemores porque si usted iba a ir de candidato y le iba a quitar el puesto a otra persona, en particular a Ruth Hurtado de la Araucanía, que parece que es como la candidata segura por allá, en fin. Mire. Igual lo miran con desconfianza, porque todo indica que usted va a ser candidato en la lista parlamentaria republicana. Ni desconfianza, ni mala onda, ni nada de ese sentido. Tengo la mejor opinión de Ruth Hurtado. ¿Se ha sentido bien acogido? Muy bien acogido. Ruth Hurtado tiene una carrera dentro de republicanos muy respetable. El presidente también, Arturo Esquella. Y una de las cosas que yo hice... Pero Ruth Hurtado dejó clarito que ella es la candidata. Yo he hecho dos cosas al respecto. Primero, al momento de salir de Chile Vamos no era prudente inmediatamente anunciar el apoyo a José Antonio. Primero porque yo tenía que ir a un proceso de, por así decirlo, de duelo, de separación de una familia en donde se quedan buena parte de mis amigos, y también que fuera una llegada pacífica a una coalición nueva como es la que apoya a José Antonio Kast. Y cuando uno entra por la puerta tocando el timbre, uno no patea la puerta ni tampoco entra por la ventana. Lo que he hecho un proceso natural y obvio de entrar a la campaña de José Antonio, ver en dónde sirvo más que qué cupo me dan, porque miraba en la política tradicional o antigua. Chile Vamos y la candidata presidencial de forma muy generosa, de los últimos días antes que yo anunciara el apoyo a José Antonio, me ofrecieron ser candidato al Senado en distintas regiones. Yo le agradezco a Luis Matei esa disposición y esa buena voluntad, que quede claro, muy generosa y muy buena disposición. ¿Por qué no fue suficiente eso? Porque es más que un cargo,
Más que un cargo, lo que yo quiero es ser parte de un equipo que cambie la historia de Chile y que recupere el Chile que se perdió hace tantos años. ¿Y usted no se sentía del equipo en Chile Vamos? Yo creo que... Porque usted era disculpe, pero usted era como un emblema de Chile Vamos. No creo a pesar de estos no sé si meses. sería un emblema, porque los emblemas no se le trata como me tocó vivirlo en las primarias, pero más allá de eso, no se trata de mí, no se trata de Evelyn, tampoco se trata de José Antonio. Se trata de que esta vez no vamos a elegir un presidente, se trata de recuperar Chile. Y eso es la única urgencia. Tú conoces a mis hijos. Sí. Yo no quiero llegar a viejo diciéndole a mis niños que cuando yo pude colaborar a recuperar a nuestro país, pensé primero dónde me podía asegurar con un cupo al Senado y no dar la pelea por recuperar los valores permanentes de la patria. Dicho eso, y en corto, ¿cuándo va a decidir o va a decidir republicanos? ¿Cómo va a hacer ese proceso? Porque va a ser candidato finalmente. Esa es lo que la lógica, ¿no? De nuevo, donde uno pueda mejor servir. La fecha legal es el 18 de agosto. Falta todavía un buen trecho para eso. Pero yo siempre he pensado, y lo he demostrado en mi carrera pública, que lo que más me importa es estar donde las papas queman, pelear en la primera línea del dolor, no en la primera línea del Frente Amplio que quema ciudades, no, en la primera línea del dolor con los que sufren y con los que hoy día tienen miedo frente a la delincuencia. Ahora, que usted termine en republicano o en el comando de José Antonio Kast como asesor de seguridad y que lo haga de la manera en que usted lo relata, sea cierto o no, digamos, pero que esto ocurra. ¿Qué dice del estado de la derecha? ¿En qué está la derecha? ¿Qué pasa que usted termina apoyando a José Antonio Kast? No se trata de hablar mal de alguien o de comparar candidaturas. Evelyn Matei tiene una destacada carrera, es una gran política y una mujer que ama profundamente a su país. No lo dije antes, no lo diré hoy, ni diré mañana una palabra de descrédito con la candidata presidencial de Chile Vamos. Pero algo pasa en las derechas que termina usted cambiándose. Pero finalmente de lo que se trata equipo, es quién está en condiciones, quién entrega las mejores garantías para enfrentar un momento crucial en la historia del país. Hoy día vemos el Estado rendido frente al delito, nuestras fronteras abiertas a una inmigración descontrolada. Con el mundo al revés, nos hemos acostumbrado a contar muertos, a encontrar normal que los niños mueran por una bala loca. Hay que decirle a la gente que las balas locas no existen. Las balas las disparan delincuentes y las víctimas son chilenos que mueren en la total impunidad. Para poder recuperar ese país y para que volvamos a crecer, no es indiferente quién encabeza el proceso. Y a mí me parece, y creo que la gente hoy día lo está comprendiendo, que José Antonio Kast reúne en él tres condiciones que son fundamentales para este proceso. Primero, un coraje enorme, no tiene miedo. Segundo, tiene la tranquilidad de saber cuál es la misión. Y tercero, no va a cambiar de opinión en el camino, porque quiero decirle que es muy fácil prometer en campaña un conjunto de medidas que pueden ser más o menos atractivas para la opinión pública, pero una vez en el gobierno, con la izquierda en la calle, con denuncias permanentes de violaciones de los derechos humanos, con movilizaciones, con protestas, ahí se va a probar si ese candidato que prometió tantas cosas es capaz de cumplir en el gobierno. Bueno, es que y a mí me parece que José Antonio es capaz de cumplirlo. ¿No? Es que una cosa es con guitarra, sí, es verdad, pero hay gente que desafina la guitarra antes o después de tocarla. Ahora, dicho eso, Arturo Esquella le da una entrevista hoy día a la periodista Eugenia Fernández en La Tercera, dice, si se repite la violencia, estamos hablando de la violencia tipo estallido, prefiero a José Antonio Kast con el sartén por el mango. ¿Usted también? Sí. ¿Por qué? Porque creo que José Antonio tiene dos cosas. Uno, tiene una visión clara de lo que hay que hacer, tiene una tranquilidad espiritual, de ánimo, de personalidad, que me da garantías, y porque se requiere claridad de lo que vamos a hacer. No podemos fracasar otra vez. ¿Qué es claridad? ¿Es sacar a los militares a la calle, dispararle a los manifestantes de la primera línea? ¿Qué es claridad? Es una frase que es durísima de decir, pero es clara como el agua. Hacer cumplir la ley. En Chile hace mucho rato que se dejó de cumplir la ley. Aunque muera gente. Es que esa no es la pregunta. ¿No? No es la pregunta, pues, Iván. Entonces no tengamos policía, no le demos armas a las policías, porque un policía con un arma puede o tiene la capacidad de matar a alguien. Sin duda. Pero tenemos que tener policía, ¿o no? ¿Los tribunales tienen capacidad para encarcelar? Por supuesto. ¿Pero hoy día lo están haciendo bien? No. ¿Las policías están acompañadas? No. ¿Se sienten respaldados? No. Hoy día cuando un policía sale a cumplir con su labor digna de defendernos a todos, sale con dos temores. Primero, que lo maten los delincuentes que están mejor armados que él. Y lo segundo, lo que le dice su mujer probablemente en la mañana, no te metas en problemas. Porque vas a terminar con un sumario, una causa penal, donde tú vas a terminar preso. Ese mundo al revés es el que hay que cambiar. Y eso es un énfasis fundamental de José Antonio. Un Estado sin miedo. Eso no el único que debe sentir... Déjame explicar este punto, Iván, por favor. Este es un país gobernado por el miedo. Tribunales con miedo, policías con miedo, gobernantes con miedo. Los únicos que deben sentir miedo en Chile en el futuro son los delincuentes, ¿Y ese no miedo la gente normal. Porque ese miedo viene porque nos preocupamos de la violación a los derechos humanos? No solamente por eso, Porque hay que preocuparse de la violación de los derechos humanos, ¿no? No de las violaciones de derechos humanos, de los derechos humanos. Ya.
los derechos humanos, desde luego los delincuentes que también lo tienen, pero por sobre todo los derechos humanos de las víctimas. Yo no sé si soy infidente con lo que voy a contar. Yo la cosa más traumática que viví como alcalde es el asesinato de los hermanos Álvarez en Santa Amalia. Estábamos viendo un partido, todos los chilenos de la selección chilena, y me avisan que hay 2 personas muertas en Santa Amalia. Ellos estaban viendo con su familia un partido de la selección, sintieron ruidos a la salida, los delincuentes los mataron a los 2, a los hijos de esa familia. ¿Sabe lo que le dio el Estado a la familia Álvarez? Una tarjeta que le daba el número RUC, rol único de la causa. Sus cuerpos estuvieron durante 8 horas en la vía pública en el frío. Así trata el Estado a las víctimas. Es el mundo al revés. En cambio, el delincuente, hay un juez de garantía preocupado de sus derechos. Cuando la policía los detiene, los tiene que llevar a una unidad médica para ver que no se hayan transgredido sus derechos. Me parece bien, pero los derechos humanos de las víctimas... Hay un desbalance, dice usted. Pero por supuesto, es evidente, y no lo digo yo, lo siente la gente en su casa. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, la mano dura que están prometiendo es también avalar violaciones de los derechos humanos. Le agradezco la pregunta. Por favor. Yo creo firmemente en la mano dura, pero también en el corazón grande. No son contrapuestas las dos cosas. Una mano durísima contra los delincuentes dentro de la ley de un Estado democrático liberal como el nuestro, pero un corazón mucho más grande con las víctimas que sufren. Si no hemos acostumbrado a contar muertos, mira, cuando el presidente de Chile solamente se encarga de dar pésames a la familia de los carabineros asesinados, cuando cada vez que muere una persona ya sabemos la frase, ¿cuál es? Presentaremos una querella y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Es lo que dicen siempre. Eso es lo que tiene que cambiar. El estado de ánimo de un presidente que se pone en el lugar de las personas que sufren. Termino con una frase, con un pensamiento muy profundo. Esta vez, a propósito de los desafíos políticos personales, esta vez no se trata de elegir un senador, tampoco se trata de elegir un presidente. Se trata de que nuestro país vuelva. Ese país pequeñito al final del mundo, en donde tal vez no éramos los mejores para la pelota, no teníamos las playas más cálidas del continente, pero era un país en donde se respetaba la ley, donde se respetaba la policía y la gente no volvía con miedo a sus casas. Arturo Esquella, en esta misma entrevista, en la tercera, dice: la moderación en realidad es falta de determinación y esas candidaturas no van a llegar a puerto. ¿Está de acuerdo usted? Yo hablo por la candidatura de José Antonio Kast. Como te he dicho, yo hago un esfuerzo por colaborar con mi país. ¿Pero usted encuentra que la moderación es falta de determinación? Lo que pasa es que usted ha sostenido diálogo, usted fue alcalde de la Florida con gobiernos de signos distintos y dialogó, criticó muchas veces, pero también dialogó, también llegó a acuerdos, ¿o no? Vamos al punto. Lo primero es, todos tenemos que hacer un esfuerzo por dejar abierta la cancha al diálogo, de entender de que mi labor como candidato o parte de un comando no es preocuparme de lo que hace la candidatura de Evelyn Matei, de Johannes Kaiser, porque son nuestros aliados y vamos a tener que gobernar juntos en el futuro. La vida es circular. Pero también con la misma claridad, no hay que enamorarse de la moderación en sí misma, porque la moderación en sí misma no es ni buena ni mala. ¿Usted cree que Chile Vamos está enamorado de la moderación? No he dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que hay un concepto hoy día que la moderación se ha vuelto un valor en sí mismo. Mira, en este mismo canal, tan distinguido por un gran entrevistador la semana pasada, vimos el espectáculo del debate de seguridad de la izquierda. Y pasaron dos cosas. Primero, el señor Winter, en esta parodia de candidato que se ha convertido, nos decía: quiero mi pregunta de seguridad, quiero mi pregunta de seguridad. Y para él todo era tecnología. Hay que decirle al señor Winter que la tecnología colabora en la derrota del delito, pero hay que recuperar el territorio para las personas, y eso nunca lo va a hacer un dron ni una cámara. Lo hace la policía, lo hacen los tribunales con la fuerza de la ley. Y en el caso de Carolina Toá, con una larga y distinguida y muy respetable carrera, decía: mire, lo que pasa acá es que la ley, Naín Retamal tenía el problema del gatillo fácil porque se discutía la proporcionalidad. Hay que decirle a Carolina y a todos los que piensan como ella que un policía nunca debe tener una fuerza equivalente al delincuente, debe tener una fuerza abrumadora, por dos razones. Primero, porque el delincuente tiene que estar intimidado, que se enfrenta a un policía en nombre de todos nosotros, no tiene ninguna posibilidad de triunfar. Y más importante aún, hay que darle garantías a ese policía y a su familia que los vamos a apoyar con todo. Aquí no hay proporcionalidad. El poder del Estado, en nombre de todos los chilenos, debe ser abrumador para apoyar a la policía. Ya, pero devolvámonos al problema político de la moderación y del diálogo. Arturo Esquella dice: el último consenso generó la candidatura comunista que podría ganarla. De hecho, Arturo Esquella predice que Janet Jara va a ganar la primaria el próximo domingo. Y dice que esa candidatura estuvo generada por el consenso, se refiere a la reforma de pensiones, digamos. ¿Está mal dialogar? ¿Está mal conseguir un acuerdo en reforma de pensiones que estaba pendiente hace 15 años? ¿Usted conoce a Arturo Esquella? Lo conoce, ¿no? Sí, claro. Ha estado ahí muchas veces. Es una persona perfectamente dialogante, pero con mucho carácter, al igual que José Antonio Kast. Sí, pero dice que la moderación es falta de determinación, que el último consenso generó candidatura del Partido Comunista. La moderación en sí misma no es ni buena ni mala. Respecto de qué es la moderación.
La justicia siempre es por la mitad. Cuando usted la asaltan, usted negocia la mitad de sus bienes o la Desde mitad de la su época familia. del rey Salomón, que sabemos que no. Digamos. No, es dar a cada uno lo suyo. Y cuando hay una mala reforma de pensiones, como efectivamente lo fue, es un hecho de la causa que se genera una candidata. Hoy día tenemos una candidata muy hábil en redes sociales, muy simpática, pero sigue siendo la candidata de un partido totalitario que cree en la dictadura del proletariado y que sigue siendo profundamente antidemocrático. Decir eso, Iván, no es poco moderado, es la verdad. El Partido Comunista Chileno, tal vez el último dinosaurio de la política en Occidente, que todavía cree que el comunismo es viable como acción política en nuestro tiempo. ¿Leyó la carta de Pablo Longueira hoy día en el Mercurio? Pablo Longueira, que es como... Lo metió a la política usted, ¿no? Es uno de mis mejores amigos, sí. Ya. ¿Y leyó la carta del Mercurio? No he podido leerlo ya. en la mañana. Pero básicamente lo que dice es que Toá le conviene a la derecha porque le conviene un rival que no esté así descrito como usted acaba de escribir a Janet Jara. Y está contra el mito de que Janet Jara es una mejor candidata para Matei o para cualquiera de derecha, digamos. Ella dice que es un mito en el fondo. Yo creo que efectivamente lo más probable es que gane Janet Jara. ¿Ya? Y en el evento en que gane Janet Jara, tanto Eli Matei, Johannes Kaiser, que también es un candidato que está en campaña, y especialmente José Antonio Kast, no tienen que estar tan preocupados ni de Jara, ni eventualmente de Toá, ni mucho menos de Winter. La pregunta es prepararnos para comunicarnos con los chilenos. En eso está hoy día Republicano, a través de Escucha Chile. Atentos a lo que nos están diciendo los chilenos y preocupados de que desde el primer día podamos cumplir, porque desde la ingeniería política, que los tiene bastante podridos como país, en donde estamos pendientes de las encuestas, de la cuña, de no decir nada políticamente incorrecto, pasan los años y nuestro país se descompone cada vez más. Claro, y el problema son las soluciones, pero la pregunta es, para resolver el tema electoral en noviembre y saber quién va a gobernar y si va a tener determinación o no, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con la frase de la minuta famosa de la campaña de Carolina Toá, si gana Jara, gana la derecha? No, yo creo que eso es un acto desesperado de Carolina Toá porque ve que se pierde la elección con una campaña del terror que es bastante absurda, porque finalmente aprobó muchas de las leyes de seguridad que ellos no querían aprobar durante el gobierno del presidente Piñera con los votos de la derecha. No se entiende ese terror a la derecha cuando sus propios aliados le votaban en contra de los proyectos de seguridad. Es una caricatura de última hora de una candidata que se ve bastante derrotada en este minuto. Pero no quiero perder ni un minuto de un programa tan importante como este para transmitirle a la gente en qué estamos. ¿Por qué queremos pelear, Iván? ¿Por qué queremos pelear contra los delincuentes? ¿Por qué estamos dispuestos a dejar la vida en este partido? ¿Porque somos fachos? ¿Porque nos gustan las armas? No. Es porque lo que está en juego en este minuto son nuestras familias. Cuando se apaga la cámara y hablamos con los camarógrafos o hablamos con la gente, todos, sin excepción, tú también, vivimos en un país que perdió el sentido de la tranquilidad. Estamos rodeados de alarmas, de rejas, de seguros contra secuestros. ¿En qué país nos convertimos? Yo me revelo, Iván, y yo estoy seguro que tú también, a que este país, que era el mejor país de América Latina, puede volver a ser el mejor país si hacemos dos cosas. Uno, recuperamos el cumplimiento de la ley en la calle, y segundo, volvemos a crecer, para que los chilenos no sigan viviendo de los bonos ni de los préstamos del Estado, sino de su esfuerzo permanente. Lo hicimos antes, ahora, lo podemos hacer de nuevo. Dicho eso, para lograr conducir ese proceso hay que ganar el concurso electoral de este año. Y en ese concurso, una de las preguntas es sobre la gobernabilidad. ¿Y cuál es la gobernabilidad que da el Partido Republicano? Que no cumple la norma pro mujeres, que no tiene todos los cuadros que necesita para gobernar, donde su candidato... Hay una columna de Pablo Escobar bien dura hoy día en La Tercera, respecto de el machismo que mostró el jueves en Temuco en un foro contra una conductora, la periodista Paloma Ávila, que es mujer a la que no le hizo caso, a la que, en fin, o sea, hay problemas también para el Partido Republicano para ganar este concurso, ¿no? Partamos por lo último. En las últimas horas, la periodista Paloma Ávila ha señalado que fue un momento incómodo para todos, que se pudieron haber hecho las cosas mejor y que reconoce ella misma que hubo un problema en la administración de los tiempos. José Antonio Kast no es machista y la señora Escobar... ¿No? No es machista. No, pues, ¿con qué derecho a alguien le atribuyen la categoría machista? Cuando hemos visto en un gobierno donde se violan mujeres, en el Palacio de la Moneda. Ellos vienen a hablar de machismo cuando le prestan ropa a un señor que está imputado por violación y que viaja en un avión de Carabineros de Chile para ir a dar explicaciones a su familia. Por favor, a otro perro con ese hueso. Esas columnistas del feminismo de última hora que tengan la misma consistencia para condenar a violadores y que hoy día tratan de generar a partir de un minuto de una grabación en un debate que fue incómodo para todos, donde pueden haberse hecho mejor las cosas, decir que José Antonio es machista. Creo que eso no es verdad. Ya.
Respecto de los Ok, otros temas. puede ser. Respecto de los otros temas, de la gobernabilidad. Solo una cosa, respecto a cumplir con las normas, que fue lo que le criticó Johannes Kaiser ese mismo día. ¿Ya? Para hacer respetar las normas hay que cumplir las normas, dice Kaiser. ¿Sí? Y José Antonio Cast no respetó las normas ese día. Mire, las normas de ese debate. lo que le ocurre a José Antonio Cast, y probablemente me habría ocurrido a mí también, nos corre por acá sangre en las venas. José Antonio Cast fue hace 8 años a la Araucanía y se estaban hablando las mismas cosas que hoy. Comisiones, planes, Lo que es bien dramático. y la gente sigue viviendo con miedo. ¿Y sabe lo terrible? Y esa es la tragedia de este gobierno, que ellos consideran un éxito que durante 4 años estén con estado de excepción. El estado de excepción que no querían tener, recuérdalo. Ellos hablan de Gualmapu, territorio liberado, hasta que lo sacaron a balazo. Han gobernado durante casi 4 años con estado de excepción. Eso no es normal. Cuando tú y yo tenemos un ser querido en una unidad de urgencia en un hospital, tú esperas que lo saquen rápido de la sala de urgencia. Bueno, a cientos de miles de personas de la Araucanía, que hoy día viven con miedo, que nos están viendo a través de las cámaras, pregúntele cómo es vivir con miedo en el campo. Vivir permanentemente con miedo a los incendios. No es normal vivir en un estado de excepción permanente. Y lo que José Antonio dice en ese minuto, con un presidente con carácter, es decir, esto tiene que terminar. Yo no me presto para seguir diciendo solo frases comunes, lugares comunes, mientras el campo de la Araucanía, que es el granero de todo Chile, con un potencial económico gigantesco, y a pesar de eso sigue siendo la región más pobre de Chile, sigue sometida al terror y al estado de excepción que no termina nunca. Rodolfo Carter, esta mañana aquí en Mesa Central. Rodolfo, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, un abrazo a todos en la casa. Con Rodolfo Carter, asesor de seguridad del Partido Republicano, de la candidatura de José Antonio Cast presidencial, esta mañana aquí en Mesa Central. También con nuestros auspiciadores. Cuando se trata de tus ahorros y tu futuro, tus decisiones son clave.